Hola, hoy nos encontramos para trabajar el tema que continuaba de la clase anterior. ¿Recuerdas? Claro, en la clase anterior nosotros trabajamos un tema de la página 131 de tu libro que se titulaba Los relacionantes, y dentro de ella encontramos a dos puntos muy importantes. ¿Cuál fue el primero que estudiamos? Las preposiciones. Correcto. ¿Cuántas preposiciones tiene el español o el castellano en este caso? 24. ¿Cuántas eran arcaicas? 2. ¿Cuántas utilizamos? 22, ¿verdad? Correcto. Muy bien. ¿Y cuál es el otro tema entonces que te decía que para la próxima íbamos a continuar y a terminar de desarrollar los ejercicios? ¿La tienes? Uy, a ver, está en la página de tu libro 131. Ajá, ahora sí. ¿Cuál es? A ver, miramos la pizarra. La conjunción. Correcto. Ok. Hoy vamos a definir o vamos a trabajar entonces el tema de la conjunción. ¿Sí? Ok, cuando hablamos sobre la conjunción, ¿crees que tiene que ver mucho o es similar a las preposiciones cuando queremos hablar sobre su definición? ¿O crees que la conjunción es distinta a las preposiciones? ¿O tienen un parecido? ¿O crees que ambas sirven de enlace para unir palabras o conjunto de palabras? ¿Sí? Muchas veces cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Es fácil de responder, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Los varones lo dicen. Las mujeres lo dudan, ¿verdad? Claro, porque es parte de la persona, ¿verdad? Pero cuando hablamos acerca de qué es la oración, o nos preguntan qué es el sujeto, o qué llamamos, o a qué llamamos modificadores, como que tenemos la idea, pero no sabemos cómo definirla o expresarla, ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando nos hacen la siguiente pregunta. A ver, ¿qué es la conjunción? Yo te lo pregunto, por ejemplo, ahorita ahí, antes de empezar. ¿Qué entiendes tú o a qué le llamas conjunción? Sin mirar el libro, porque si miras el libro vas a encontrar 4 definiciones según los criterios. Pero yo te pregunto a ti, si yo en el examen te viene una pregunta libre, respuesta libre, que digas, ¿qué entiendes tú o a qué llamas tu conjunción? ¿Qué me responderías? A ver. Claro, es un enlace o un nexo que sirve ¿para qué? Para unir palabras o conjuntos de palabras en una oración. ¿Tiene significado propio? No, pero sí, de repente, a las palabras que vamos a unir o a las que se van a entrelazar, van a indicar algo, ¿verdad? Correcto. Pero mejor, ¿qué te parece si lo definimos de esta manera? A ver. Muy bien. Dice, la conjunción es una palabra que puede coordinar 2 o más elementos de la oración. Correcto. ¿Qué más? A ver. Es un enlace que puede relacionar palabras dentro de una oración. Ejemplo, Carlos y Antonio. ¿Cuál es la conjunción aquí? La I. ¿Qué nos indica? ¿Una elección, un complemento o una unión? Una unión. Carlos y Antonio, ¿verdad? Unión. El siguiente, ¿vienes o te vas? ¿Cuál es la conjunción aquí? La O. ¿Qué nos indica? ¿Una unión? ¿Vienes o te vas? No, no es una unión, una elección. Correcto. Profesor, entonces aquí hemos descubierto 2 clases de conjunciones. Pueden ser. A ver, vamos a ver. ¿Qué más encontramos? Dice, la conjunción según criterios. Ya sabemos cuáles son esos criterios. 4, ¿verdad? Semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico. ¿Cuál es el primer criterio que vamos a estudiar? Semánticamente. Semánticamente podemos decir que la conjunción es una categoría que carece de significado por sí misma, aunque sí puede expresar una idea sobre el tipo de relación que establece. Correcto. Veamos. A ver, ejemplo. Idea de unión. Se venden cuadernos y lapiceros. Aquí no es que una u otra, sino que las dos cosas. Se venden cuadernos y lapiceros. Idea de opción. Aquí no es unir, aquí es elegir. ¿Quieres yogur de durazno o de guanábana? Correcto. ¿Cuál es aquí la conjunción? O, que nos expresa o nos da a conocer
una idea de opción, de elección, de elegir o para elegir. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Ahora veamos morfológicamente. La conjunción es una palabra invariable, ya que no presenta los accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales? Género, número, persona, tiempo, modo y aspecto. ¿Sí? Correcto. Entonces, en este criterio nos da a conocer que la conjunción es una palabra invariable, es decir, no se va a modificar, no va a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no presenta accidentes gramaticales. Seguimos. Lexicológicamente, la conjunción es de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque no va a permitir crear otras conjunciones. Son ellas únicas. Pueden ser más de una palabra o puede ser una palabra. Puede ser simple o puede ser un complemento compuesto, ¿no? Seguimos. Y sintácticamente podemos decir que la conjunción es un nexo coordinante. Es decir, relaciona dos o más palabras o grupos de palabras del mismo nivel sintáctico, aunque también puede subordinar un verbo a otro. ¿Sí? Ok. Ejemplos tenemos. Una relación coordinante. ¿Prefieres ir al circo o a la feria? Una relación subordinante. Comeré aunque no tenga apetito. ¿Cuáles son aquí las conjunciones? O aunque. No pertenecen al mismo grupo. La o es una conjunción coordinante y aunque es una conjunción subordinante. ¿Y cómo lo sabremos? ¿Cómo lo sabemos? A continuación veremos las clases de conjunciones. A ver. Clases de conjunciones. Ellas se van a presentar según su significado y función. Y tenemos la conjunción coordinante y la conjunción subordinante. Y según su estructura, las conjunciones simples y las conjunciones conjuntivas. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Empezamos por las conjunciones coordinantes. ¿Cuáles son? Copulativas, disyuntivas, adversativas. Recuerda, copulativas, disyuntivas, adversativas. Estas son solo tres primero. ¿Qué nos indican las copulativas? Unión. ¿Cuáles son esas conjunciones copulativas? Y, en, ni, que. Ejemplo, ella baila, que baila. Las disyuntivas, ¿qué nos indican? Opción o elección. ¿Y cuáles son estas conjunciones? O, u. Ejemplo, ¿quieres té o café? Las adversativas, ¿qué nos indican? Dificultad. ¿Y cuáles son? Pero, más si no, sin embargo, sino que, no obstante. Ejemplo, me gustaría, pero no tengo dinero. Hasta aquí son tres. Copulativas, disyuntivas, adversativas. ¿Qué más encontramos? A ver, tenemos las ilativas, las explicativas y las distributivas. ¿Qué nos indican las conjunciones ilativas? Consecuencia, llamadas también consecutivas. ¿Cuáles son? Luego, pues, entonces, con que, así que, por lo tanto, en consecuencia. Ejemplo, te portaste mal, entonces no saldrás. Las conjunciones explicativas, que nos indican reiteración. ¿Cuáles son? Es decir, o sea, vale decir. Ejemplo, hay mucho tráfico, o sea que llegaré tarde a la cita. Y las conjunciones distributivas, ellas nos indican distribución. ¿Cuáles son? Hora, hora, bien, bien, ya, ya. ¿Y cuáles son? Unos, otros también. ¿Cuáles son? Ejemplo, esta tarde ya salía el sol, ya se escondía. Entonces, hasta ahí hemos estudiado los tipos de conjunciones coordinantes. ¿Sí? Ahora veremos las conjunciones subordinantes. Primero vamos a ver los ejemplos de las conjunciones coordinantes. A ver, tenemos conjunciones copulativas. Marcelo y Mariana se dieron el sí. Daniel e Inés se lo contaron. No come ni deja comer. Esta llora que llora. ¿Cuáles son aquí las conjunciones? Y, ni, que. Copulativas. Las que aparecen en el cuadro. Ya tienes un ejemplo.
para poder encontrar, en caso de que te den un ejercicio o en caso de hacer un ejercicio copulativo, con conjunciones copulativas, ¿sí? Seguimos. 2. Conjunciones disyuntivas. ¿Quieres mermelada o queso? Estas conjunciones son para elegir. ¿Quieres que te acompañe Javier u Oscar? Muy bien. Ahora las conjunciones adversativas. Hazlo, pero con cuidado. Otra. Quisiera comprar ese auto, mas no tengo dinero. ¿Sí? Seguimos. Otros ejemplos. Conjunciones consecutivas o hilativas. Pienso, luego existo. Cobraste, por lo tanto, págame. Estas son, ¿cuáles son las conjunciones? Luego, por lo tanto. Conjunciones explicativas. Ejemplo, tenemos: siempre te quejas, o sea, eres inconforme. Siguiente oración: obtuviste el segundo lugar, es decir, clasificaste a la segunda etapa. Muy bien, seguimos. Conjunciones distributivas. Bien está jugando, bien está durmiendo. Ora por los enfermos, ora por todo el mundo. Ya está el refresco, ya está también el almuerzo. Juan, bien llega temprano, bien llega tarde, pero llega. Estos son los ejemplos entonces de las conjunciones coordinantes. ¿Sí? Seguimos. Ahora tenemos las conjunciones subordinantes. Las primeras son las causales. Estas nos indican una causa. ¿Cuáles son? Porque, pues, ya que, puesto que, como. Ejemplo, compré clavos porque los necesito. No iré al baile, pues tengo que estudiar. Como no hizo la tarea, será reprobado. Condicionales indican una condición. Sí, como sí, siempre que, con tal que, en caso de que. Ejemplo, lo haré siempre que pueda. Si me quieres, vendrás. Me portaré bien con tal de ir a la fiesta. ¿Qué otras conjunciones subordinantes más tendremos? Las concesivas. ¿Cuáles son? Aunque, así, a pesar de que, por más que, si bien. Ejemplo, no iré aunque me ruegues. Otro ejemplo, no te haré caso, así llores. Otra conjunción subordinante, las consecutivas. Ellas son que, presidida por tanto, tan o tal. Ejemplo, nos gustó tanto el dulce que lo compré. Es tal su cariño que no permitirá daño alguno. ¿Qué otras conjunciones subordinantes encontramos? Finales. ¿Cuáles son? ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Con el objeto de qué? Ejemplo, Juan vino a Lima para que jugáramos en el torneo. Otro ejemplo, Miguel estudia mucho con el fin de que apruebes esa materia. Completiva. ¿Cuáles son? Que sí. Ejemplo, quiero que salgas un momento. Y las comparativas es que, cómo. Ejemplo, Santiago es más prudente que Mario. Ahora veamos ejemplos de cada una de ellas. A ver, las primeras, ¿cuáles eran? Causales. A ver, veamos. Se retiró del partido porque estaba lesionado. Ya que no me tomas en cuenta, prefiero no opinar. Las conjunciones condicionales. Dice, si hubiéramos hablado, hoy sería diferente. Siempre que hablemos la verdad, nos llevaremos bien. Muy bien, seguimos. Ejemplo de las conjunciones concesivas. Todo lo que está con amarillo son los ejemplos o son las conjunciones, ¿sí? Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. A pesar de que se lo advertí, viajó por la noche. Conjunciones consecutivas. Dice, se molestó tanto que lo agredió. Él es tan parecido a su hermano menor. Seguimos. Ejemplo de conjunciones finales. Para que me oigas, mis palabras se adelgazan a veces. Conjunciones completivas. Quiero que me digas la verdad. Otra conjunción, otro ejemplo, es necesario que trabajes con nosotros.
Y las últimas conjunciones comparativas. Tenemos, eres más alta que tu hermana. Ella tiene su piel como pétalos de rosas. ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces. Ahora tenemos, según su estructura, las conjunciones simples. Son aquellas que poseen una sola raíz o un solo lexema. Estas son pero, sí, entonces, más, luego, etc. Ejemplos. Mañana daremos asueto, pero tendremos clase el sábado. Juan tiene buena caligrafía, entonces que él escriba la editorial. Ahora tenemos las conjunciones conjuntivas o las locuciones conjuntivas. Estas están compuestas por más de una raíz o un lexema. ¿Y cuáles son? Por lo tanto, en consecuencia, desde luego que, es decir, etc. Ejemplos. Tenemos, desde las 2 de la tarde estás jugando, por lo tanto ya es hora de que entres a la casa. Muy bien, esto es todo lo que hemos desarrollado referente a la teoría sobre el tema de la conjunción, ¿sí? Que lo encontramos como los determinantes, las preposiciones y la conjunción. Muy bien, hemos hablado acerca de ellas, su definición y sus clases, ¿sí? Entonces sabemos que la conjunción se subdivide en conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes. Las coordinantes ya sabemos que son las copulativas, las disyuntivas, y las subordinantes las causales, también las, en este caso, condicionales, concesivas y etcétera, ¿sí? Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar o a resolver los ejercicios que se encuentran en tu libro en la página 134 y 135. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Si nos damos cuenta y recordamos un poco, en la clase anterior ya habíamos resuelto algunos ejercicios de esta página sobre el tema de las preposiciones. Correcto, te lo expliqué en la clase anterior, ¿verdad? Ok, ahora entonces empezamos desde el número 8, porque desde ahí empieza el tema de la conjunción. ¿Estamos de acuerdo? Ok, empezamos entonces, o continuamos, porque nos habíamos quedado ahí. 8. Alternativa que presenta solo conjunciones. Y, o, que, por qué, por, entre, padre, con, a, sin, pues, ya, supe, doy, de, sal, hoy, ayer, tú, ven. No, ¿cuál es la A? Muy bien, la A posee solo alternativas conjunción. Esa alternativa tiene solo conjunciones, ¿sí? 9, muy bien, continuamos, 9. ¿Cuántas conjunciones hay en el siguiente enunciado? Ven cuando todos se hayan ido, pero dime antes si te quedarás amada, elegante. Yo he marcado 2. ¿Cuáles son las conjunciones pero y sí? Entonces mi respuesta, ¿cuál es? La B, 2. Muy bien. Si tú encuentras otra, la marcas y luego yo la reviso. ¿Sí? Ok. Seguimos. Aquí voy a ver también tu punto de vista. De repente yo me puedo equivocar porque desarrollo 5 libros, suma los ejercicios, en cambio tú tienes esto solo, ¿sí? Ok, no es una excusa ni mucho menos pues ¿cómo se puede decir? Algo que, una justificación, pero si tienes o encuentras otro, normal, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Ok. 10. ¿Cuántas conjunciones coordinadas hay en el siguiente texto? Odioso y cobarde en toda circunstancia, pero así has logrado conquistar mi corazón que ya no me pertenece. Yo he encontrado 2. Y, pero, porque me pide conjunciones coordinadas. Coordinadas y pero, ¿sí? 2. Yo he marcado la B. La E. 2. E de enano. 2. Muy bien. Y pero. 11. Relaciona. Copulativa, disyuntiva, versativa, consecutiva. A ver, yo lo he desarrollado y está así. 1, B. 2, C. 3, A. Y 4, D. Hay alternativa que tenga este orden. 1B, 2C, 3A, 4D. ¿Sí? ¿Cuál es? La C. Muy bien. Marcamos la C. ¿Sí? Correcto. Seguimos. A ver.
Seguimos. 12. ¿En qué oración no hay frase conjuntiva? Ya que no quieres, yo lo tomaré. En caso de no viniese, tú lo reemplazarás. Dicen que llegó tarde, sin embargo no lo vi. Luego lo visitaré, pero no creo que lo encuentre. Iré a pesar de que no lo deseo. ¿Cuál es la oración donde no hay frase conjuntiva? Yo he marcado la B. La B. Muy bien. 13. ¿Cuántas conjunciones encontramos en el siguiente enunciado? La tribuna del Coloso se encontraba totalmente saturada. Ya no entraba ni un alfiler en esta final entre Garcilaso y los Cremas. Yo he encontrado 2. Ni y. Si tú encuentras otras más, yo feliz. ¿Cuál alternativa marqué? La E. 2. Muy bien. 14. ¿Cuántas conjunciones copulativas, ya no es una conjunción general, sino copulativas, encuentras en el siguiente enunciado? ¿Recuerdas cuáles son las copulativas? ¿Sí? ¿Cuáles son? A ver. I, e, ni, que. I, e, ni, que. A ver. Dice. Es toda forma de comunicación. Palabras, gestos, mímicas, colores, luces y otros que emplean el hombre para la expresión de pensamiento. Yo he marcado o encerrado y que. Y he marcado 2. Es decir, la respuesta la E. E. De enano. Y 15. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano y el proceso comunicativo. Dice en el texto anterior, ¿qué palabras hay? ¿Una conjunción disyuntiva? No. ¿Dos conjunciones adversativas? No. ¿Una conjunción copulativa? No. ¿Una conjunción consecutiva? No. No hay conjunciones. Sí hay conjunciones, pero no hay una conjunción copulativa. Porque es que y. Entonces serían 2 conjunciones copulativas. Pero igual marcamos la C. La C. ¿Sí? Es que y la conjunción y. Dice, la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano y el proceso comunicativo. Entonces, que y. Y si nos damos cuenta que y son conjunciones copulativas. ¿Sí? Entonces aquí no es una, son 2. Pero igual marcamos la C. ¿Estamos de acuerdo? Y entre paréntesis colocas al costado de copulativas 2. ¿Ya? Ok, muy bien. Ahora, seguimos desarrollando ejercicios copulativos. Reforzando lo aprendido, página 136. Ya hemos terminado las 15 de resolviendo en clase. Ahora, reforzando lo aprendido. 4. Dice, señala una locución conjuntiva. Locución conjuntiva. Cuando hablamos de locución conjuntiva, ¿a qué se refiere? A ver, locución conjuntiva. ¿Recuerdas qué eran las locuciones conjuntivas? A ver, dice, saldremos, ¿dónde está? Es a, hasta, para, desde o de. Oh, perdón, ¿dónde estoy? La 4. Perdón, Estadio Nacional, sin censura. Hasta por, en realidad o sin embargo. La E, sin embargo. Muy bien. 5. En el siguiente enunciado, ¿cuántas conjunciones hay? El agua de la fuente estaba muy helada y los animales sufrían por la escasez. Un águila surcaba el cielo, también sedienta. Yo he encontrado una conjunción y he marcado la C. Te lo repito, si tú encuentras otra, la marcas y yo la reviso. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien, seguimos. 6. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta una conjunción adversativa? ¿Recuerdas cuáles eran las conjunciones adversativas? Pero, más, si no, sin embargo, sino que, no obstante. A ver, seguimos. La 6 dice, ¿cuál es? A ver, empezamos. Pedro es inteligente, luego es descuidado. Pedro es inteligente y desde luego descuidado. Pedro es inteligente, aunque es descuidado. Pedro es inteligente, pero descuidado. Pedro es inteligente y luego es descuidado. Para mí, ¿cuál es? La D. Pedro es inteligente, pero descuidado. Muy bien. Seguimos. 7. Señala una conjunción adversativa. Es más, no, y tampoco, o menos,
por lo tanto no, más sin tilde sí. ¿Cuál marco? La E. Muy bien. 8. ¿Qué palabra no es conjunción? ¿Cómo? Si es comparativa. Que también es comparativa. O sea, es decir, son conjunciones. Sin no es una conjunción. Muy bien. ¿Sí? Sin no es una conjunción. O tú la tienes. No, no es, ¿verdad? Muy bien. Entonces marcamos la D. 9. ¿Qué oración presenta conjunción comparativa? Vino y se fue. No. Salió pero dejó el encargo. Tampoco. ¿Trabajas o estudias? No. Es tan alto como tú. Ah, sí. Ninguno vino hoy. La D. Marcó la D. Es tan alto como tú. Muy bien. 10. ¿Qué alternativa muestra conjunción equivalente a pero? ¿Cantas o bailas? No. Ni canta ni baila. Tampoco. Saluda pero rápido. Menos. ¿Abunda el colibrí o pájaro mosca? Tampoco. Trabaja, no obstante es lenta. Trabaja pero es lenta. Ah, la E. Marco la E en la 10. Correcto. 11. Completa el enunciado. El profesor escribió en la pizarra. Ningún alumno escribía. ¿Qué conjunción completa este enunciado? Porque, sin embargo, pues, y o de vez en cuando. Porque indica un motivo. Entonces marco la A. A ver, dice, el profesor escribió en la pizarra porque ningún alumno escribía. Muy bien, la A. Marco la A. Correcto. 12. En el siguiente enunciado, ¿cuáles son las conjunciones que complementan? Ten cuidado con esa mujer, espacio, es hermosa, espacio, tiene un trato delicado, coma. Esa apariencia esconde un ser traicionero, espacio, carente de moral. ¿Cuáles serán las conjunciones? Si bien y, dado que, por lo tanto, también, ya que, pero y, si bien y además, por lo que más y. Yo he elegido la A. Si bien y. A ver. Ten cuidado con esa mujer. Si bien es hermosa y tiene un trato delicado, esa apariencia esconde un ser traicionero y carente de moral. Muy bien, la A entonces. Marco la A en la 12. 13. ¿Qué conjunciones completa la siguiente o el siguiente enunciado? A ver. El tiempo hace olvidar, espacio, reviste, espacio, de hermosura a los malos momentos pasados. ¿Cuál crees tú que es aquí el que va? ¿Crees que es una conjunción o una preposición? A ver, ¿qué crees tú? No nos indica, no nos pide. Es sí por ciento, pero además y en cambio, pues luego y inclusive. ¿Cuál crees tú que es? ¿La marcas también? Sí, aquí lo dejo para ti. La 14. ¿Qué clase de conjunción hay en el siguiente enunciado? Esa película me hizo recordar mis días pasados con ustedes, porque era muy divertida. A. Copulativa. B. Disyuntiva. C. Condicional. D. Causal o E. Concesiva. Causal. Muy bien, la D. Y 15. ¿Cuál alternativa es una conjunción subordinante? Aunque, pero, sin embargo, ni que. La A, aunque, es concesiva. ¿Sí? Muy bien. Ahora, no te olvides tú marcar la 13, que yo la voy a revisar. Ahora te toca a ti resolver practicando en casa, que es la 137 y la 138. 10 ejercicios nada más. Ya tenemos la mayoría resuelta. ¿Sí? Resueltos los ejercicios. Así es que hasta aquí hemos desarrollado ya el siguiente punto del tema los relacionantes, como son las conjunciones. ¿Sí? Y hemos completado el tema y los ejercicios de tu libro sobre la preposición y la conjunción. Y hemos desarrollado la mayoría de los ejercicios y ahora te toca a ti hacerlo con practicando en casa.
Ya sabes cuál es la técnica, desarrollas, te tomas foto, la envías a mi correo. No te olvides, por favor, ¿sí? Pronto de repente estaremos comunicándonos para tener una clase en Zoom. Estás a punto de terminar ya esta etapa escolar y con ideas de seguir surgiendo y convertirte en un gran profesional. ¿Sí? Yo te deseo muchos éxitos en tu vida. Como joven, cuídate muchísimo. Empiezas una etapa pues que te formará como ciudadano. Y para eso pues espero que estés reforzándote bastante con los temas y vayas conociendo y matando tus dudas. ¿Sí? Ya nos pondremos de acuerdo para trabajar de repente un tema en vivo. Y si tienes dudas sobre algún tema, pues de esa manera lo estamos resolviendo. ¿Sí? Entonces, gracias. No te olvides por favor enviar este tema a mi correo. ¿Sí? Y pues, una vez más, que Dios te bendiga y gracias por permitirme llegar a ti. Nos vemos una próxima. ¿Sí? Que tengas buen día.